recogida de baldosas, así que ahora lo vamos a averiguar Qué todo difícil fue anticiparte, ¿a dónde ibas? ¿Viste? Sí. Esa es la magia, la magia que llevo conmigo, la magia de la retórica. Ahí está Lu en este taller tan interesante. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Meli, compañeros. Bueno, saludarlos, muy buena jornada para ustedes, ya finalizando la semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y como todos los viernes hacemos una recorrida por los diferentes talleres que tiene la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Hoy específicamente es el momento del taller de los mosaicos históricos que depende del Departamento de Restauración y para hablar sobre el tema y que nos cuenten sobre estas piezas, podríamos decir históricas de la Cámara de Diputados, tengo a mi lado a Marta Méndez Porras, que es jefa de departamento, y a Pablo Chiesa, que es investigador del Congreso. Bueno, antes que nada, saludarlos, gracias por su tiempo y bienvenidos a la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, contanos en qué consiste el trabajo específicamente de este departamento. Bueno, primero muchas gracias, buenas tardes a todos. El trabajo que ejecuta el departamento, que funciona como tal dentro de la Cámara de Diputados desde el 2012, y está conformado por 66 personas, tiene distintos talleres, en particular el de mosaicos históricos, y se ocupan de la catalogación, la conservación y la restauración de las distintas piezas, baldosas y familias de mosaicos de los pisos cerámicos del Palacio Legislativo. Dentro de ese trabajo, los chicos han tenido la iniciativa de documentar las distintas piezas existentes en el edificio y han logrado compilarlo en un libro que han hecho el año pasado, en el 2022, también con la ayuda de Pablo y de otros colaboradores, de Nico Rossi y de un equipo de informes, donde se especifica con fichas técnicas todo el registro del origen de estas piezas, en qué espacios del palacio están, qué categoría tienen, porque no todos los pisos, digamos, del palacio tienen la misma categoría. Es un trabajo muy interesante, digamos, que han estado trabajando durante años en esta documentación y que han volcado a un libro que es el Inventario de Mosaicos Históricos de la Cámara de Diputados. Pablo, ¿qué nos puedes contar respecto a la investigación de estos mosaicos históricos? Bueno, es interesante entender que el edificio donde sesionan las dos cámaras no es un mero edificio de oficinas, es un palacio que desde su origen se concibe como un edificio monumental, ¿no? En la memoria constructiva se dice que era un edificio que tenía que representar a la nación, sus ideales, y el arquitecto cuando diseña el edificio piensa todos los materiales, la ornamentación, la decoración y su arquitectura acorde a esta idea de monumentalidad. Y los pisos no quedan fuera de este sistema y básicamente se trabajó en un sistema de 3 categorías en base a la importancia de los salones. Así podemos ver, por ejemplo, en el atrio, en el Salón de las Provincias, en el Salón Azul, que si bien son espacios administrativamente dentro del Senado, arquitectónicamente es la entrada de todo el palacio, están los pisos de mayor categoría, digamos de mayor importancia de diseño. En las galerías de circulación, las que vemos, por ejemplo, donde están los patios internos, los vitrales, son de segunda categoría y otras áreas de servicio de tercera. Y es interesante entender que estos pisos tienen todo un trabajo de producción. Fueron realizados los de primera categoría por una firma de origen alemán que se llama Villeroy Bosch, que se funda en el siglo XVIII. Esto es interesante porque es una empresa que existe hace varios siglos, todavía sigue funcionando, tiene sus registros históricos e incluso nos pusimos en contacto con ellos para que nos enviaran información sobre los pisos que tenemos en el palacio. Y así es como podemos identificar estilos, los años de patentación de los diseños. Si bien acá los pisos se colocan entre 1904 y 1906, tenemos patentes que son de la década de 1870, por ejemplo. La diversidad de diseños, tenemos estilos moriscos, románicos, neogóticos, en un edificio que el arquitecto lo caracteriza, digamos, de greco-romano. Digamos, él considera que es el estilo más apropiado para una institución democrática, tomando, digamos, como base lo que era la República Romana. En fin, tanto los pisos como la decoración no estaba librada al azar. ¿Sí? Todo tenía un sentido, todo, digamos, tenía un mensaje pensado por el arquitecto y luego quienes continúan la obra. Hay que recordar que el arquitecto muere en 1904, es asesinado, y el Ministerio de Obras Públicas continúa la obra hasta su terminación parcial en 1914, ¿no? Y los pisos, bueno, forman parte de esta composición artística. ¿Cómo están? Bienvenidos a los dos. Interesantísimo toda la recopilación que estás haciendo y me quedo pensando en precisamente uno de los salones para nosotros más importantes como periodistas, que es justamente ese que se llama Pasos Perdidos, a donde
bueno, hay seguramente una historia en relación a los pisos, porque por algo se llama pasos perdidos. Entonces, quiero saber qué es lo que ustedes pudieron reconstruir específicamente en función de los mosaicos, de los pisos de ese lugar en particular. Bueno, el término de pasos perdidos también viene del francés. Es un término que no solo se usa en este palacio, sino en varios, digamos, palacios legislativos, que por lo general son salones de paso. Justamente por eso pasos perdidos, son lugares de transición. Y el salón de pasos perdidos, en verdad, en los planos originales de la construcción del palacio, figura como la antecámara del recinto de diputados. Era una especie de patio, ¿no? Hoy lo usamos para conferencias, para reuniones, pero su idea primigenia es esa. Es interesante porque los pisos que tenemos ahí, que son de estilo neogótico, estos mismos pisos están en una iglesia en Alemania, por ejemplo, porque la fábrica que realiza el diseño, esta Villeroy Bosch, también provee para Alemania. Es más, esta firma realizó mosaicos para el Titanic, el transatlántico que se hunde en 1912, para el Teatro Bolshoi en Rusia, para la Catedral de Colonia, digamos, eran empresas muy importantes. Nada que ver, no sé pero si me ahí acuerdo... pude responder tu pregunta. Sí, pero me acuerdo, hablando de esto, que te iba a preguntar también antes, digamos, si en otros edificios, como puede ser la Casa de Gobierno o como puede ser el Palacio de Justicia, ¿hay ahí también alguna cosa de lo arquitectónico que nos puedas contar sobre si entre los edificios dialogan arquitectónicamente algo en relación a los pisos o conceptualmente? Por ejemplo, esto que decías que, bueno, esta que es la Casa de las Leyes fue pensada con un estilo más bien vinculado al Greco-romano, sí. ¿Cómo? Greco-romano, exacto. Sí, mira, te cuento, justamente... Te quería preguntar cómo dialogaban la que haces mención en la Casa de Gobierno. los otros edificios de gobierno. Bueno, en verdad los edificios de las tres sedes del poder, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, se construyen en diferentes periodos. Casa Rosada es más o menos de 1884, la mayor parte hasta 1898, el Congreso Nacional 1897 a 1914 y el Palacio de Justicia es posterior. Pero estilísticamente Casa Rosada es un poco anterior, es del arquitecto Tamburini, de origen italiano. Esto es interesante, me voy un poquito por las ramas, pero esto no lo quiero dejar de mencionar. La presencia italiana en lo que es el diseño del Palacio del Congreso, tanto el arquitecto, la empresa constructora, los artistas que trabajaban acá, eran casi todos italianos. Es más, en una sesión de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara le llama la atención al ingeniero Rocamora, que estaba a cargo de la construcción, estoy hablando de 1914 más o menos, porque los informes de construcción estaban escritos en un idioma que no era español y que era bastante parecido al italiano, que era lo que nosotros llamamos el cocoliche. Ahí el ingeniero le dice esto porque habían italianos recién llegados a la Argentina que trabajaban acá y obviamente no sabían ni hablar ni escribir bien en español, así que parte de los registros de construcción estaban escritos así. Y respecto a los pisos, Casa Rosada tiene pisos de mosaicos, por ejemplo, que son de origen inglés, del Staffordshire, que es una zona en Inglaterra que produce mosaicos. Que esa misma zona, digamos, esas mismas fábricas trabajaron acá en el Congreso, o tenemos, digamos, pisos de mosaicos que provienen de esa misma zona de Inglaterra. El Palacio de Justicia no lo conozco tanto en profundidad, pero es bastante posterior y ya responde al academicismo francés, mientras que el Congreso y Casa Rosada responden en su mayor parte a estilos italianos, ¿no? Lo que la Academia Italiana formaba a fines del siglo XIX. Pablo, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. ¿Qué zonas del Congreso usted dice, aparte de pasos perdidos, recomendaría a quienes caminamos habitualmente y por ahí siempre vamos a los mismos lugares que tenemos que conocer para ver los mosaicos? O prestar atención, ¿no? Prestar atención. Bueno, fíjense que el Salón de Pasos Perdidos, si son observadores, el hall de entrada de legisladores sobre Rivadavia, el principal, tiene el mismo tipo de piso. Fíjense cómo se repiten patrones, a veces se cambian las guardas. Y como les dije antes, los pisos de mayor categoría en cuanto al artístico están en el atrio, el Salón Azul y el Salón de las Provincias, que tenemos paso desde la Cámara de Diputados. Pueden pasar por la biblioteca o por el Salón de Pasos Perdidos, vayan a verlos, pues son bellísimos. Y son espacios que arquitectónicamente, les repito, responden a las dos cámaras, es la entrada principal a todo el palacio. Luego las galerías, incluso acá donde estamos parados ahora, tenemos pisos que si bien no son tan elaborados, estos son por ejemplo de origen italiano, de la fábrica Piani, que todavía sigue trabajando. En verdad van a haber diseños prácticamente en todo el edificio, incluso también los diseños de los que no son pisos de mosaico, los que son de parqué,
con trabajo bastante importante en el Salón Delia Parodi, por ejemplo, el recinto ahí lo tenemos cubierto. El Senado también tiene... En verdad, las dos cámaras están pensadas en conjunto, todo lo que es el piso y el sistema de mosaicos, si bien hoy están divididas institucionalmente en dos, ¿no? Sí, y contanos algo del despacho de Cecilia Moró, de la presidenta de la Cámara, que bueno, es un lugar que habitualmente, bueno, si alguna vez vimos algo, por lo menos el piso es lo que menos se ve. Sí, mucho encuentro diplomático. Claro. Bueno, el piso del despacho es de parqué en ese caso, es de madera. Fíjense que cómo era el sistema, nosotros lo estuvimos analizando, todos los que eran lugares de reunión, o sea, lugares para estar, para trabajar, tienen pisos de madera. En un origen, los despachos tenían pisos de pinotea y luego se colocó en los años 30 un piso de parqué encima, menos los salones importantes como el Parodi, que siempre tuvieron parqué. Y el despacho, en este caso de la presidenta de la Cámara, es el despacho histórico. Ese despacho está desde principios del siglo XX, muy pocas veces ha cambiado la localización del despacho de la presidencia y tuvo algunos cambios decorativos en la década del 40, cuando se agregan algunos vitrales con el escudo, pero la verdad es que permanece bastante intacto, ¿no? Sí han habido cambios de pintura, cambios de tapicería o de empapelados, más por cuestiones, digamos, de gusto, decorativas de la época, pero la verdad que se conserva con un alto grado de integridad. Pablo, ¿cómo le va? Marco Giorgetti te saluda. Mi consulta es si hay espacio para que en el Palacio Legislativo también conviva esto que estás contando, que viene prácticamente desde un siglo atrás, desde que fue creado el Congreso, con la modernidad o las nuevas formas de arquitectura. Bueno, es una buena pregunta, la tengo también a Marta justo al lado, que ella también puede explicarles un poco todo lo que es el trabajo de adecuación tecnológica. Hay que entender que, primero, y volviendo un poquito atrás el tema de los despachos, les quería recalcar que el Palacio no fue pensado en origen con despachos para los legisladores. El Palacio estaba pensado para las reuniones de comisión, las áreas administrativas y presidencia, pero en un origen acá no tenían su despacho los legisladores, trabajaban, digamos, donde estaban sus comisiones. Sí. Con el paso del tiempo fue quedando chico de espacio y por eso se empezó a construir sobre la terraza, hasta que después cada cámara fue construyendo, comprando sus edificios anexos, ¿no? En diferentes fechas. Y en cuanto a... la pregunta era por el tema de la adecuación tecnológica. Exacto. Sí, obviamente, es todo un desafío. El Palacio se declara Monumento Histórico Artístico Nacional en 1993. Esta es la máxima declaratoria que se le otorga a un bien en Argentina, sea un bien arquitectónico o pues hasta un mueble incluso, pero es la máxima declaratoria que se le otorga y esto significa que el bien queda desde entonces protegido bajo el amparo de una comisión que se encarga de controlar toda obra que se haga en el edificio. Entonces, toda obra de adecuación, de restauración, tiene que estar controlada y además tienen que haber técnicos especializados que la hagan. O sea, no puede venir cualquier persona a pintar una pared. No, tiene que haber un estudio por detrás, un estudio científico y tareas científicas y técnicas para poder llevarlo a cabo. Dentro de esas tareas, que Martu les puede explicar mejor ahora, está la adecuación tecnológica. Y esto es todo un desafío porque como estamos en un edificio que tiene más de 100 años, imagínense lo que es el paso de cables y bueno, todo lo que requiere hoy un edificio, ¿no? Toda la tecnología. Igual, una aclaración, el palacio está pensado ya desde un origen con sistema eléctrico. Si es claro. Estamos en un palacio que parece un palacio grecorromano, pero piensen que ya se piensa con sistema eléctrico, con telégrafos y toda la tecnología que había allá a finales del siglo XIX. Marta, vos podés contar un poquito mejor lo que es el trabajo de adecuación, incluso. Bueno, dentro de los talleres que tenemos en el Departamento de Restauración, aparte del de mosaicos históricos, está el de adecuación de sistemas, que imagino que profundizaremos también en otro momento, pero trata justamente de esto que contaba Pablo, de la adaptación de los sistemas tecnológicos al edificio y no al revés. Eso es algo importante, digamos, de destacar. No se trata de adaptar los espacios originales de un monumento como es el Palacio Legislativo, sino justamente de las nuevas tecnologías, ir adaptándolas en medida de lo posible a los distintos elementos que tiene el edificio. Y llevando un poco esto de la adaptación también o de las nuevas tecnologías al taller de mosaicos históricos, algo también que trabajan los chicos acá es dentro de la catalogación y los relevamientos que ejecutan, la identificación de piezas que son réplicas de origen nacional, que son cementicias y que, bueno, justamente son
que no son piezas originales, pero entran dentro de lo que son los pisos históricos del palacio en distintas épocas. Y a ver, les pregunto a los dos ahí concretamente que están en el hemiciclo, que es el lugar como más representativo de la actividad parlamentaria. ¿Cuáles son esos detalles, esos secretos que desde lo arquitectónico fueron pensados para otra época, ¿no? Fueron pensados para cómo se sesionaba en el momento. Bueno, hay que pensar primero que los micrófonos se colocan recién a fines de la década de 1930, 1940, en las bancas. Antes hablaba viva voz. De hecho, está pensado en hemiciclo no por cualquier cosa, sino para tener una buena acústica, que aún así en las memorias de la construcción, por ejemplo, se menciona que tuvieron que hacer algunas adecuaciones acústicas porque no se oía bien. Están en el archivo parlamentario acá de la Cámara los pedidos de diputados para que se colocaran micrófonos porque los taquígrafos no oían bien en las sesiones. Todo esto, obviamente, para adecuar la Cámara a la tecnología del siglo XX. Además de micrófonos, también se fue agregando audio, iluminación, lo que hoy es la iluminación del vitral, la iluminación cenital, que hace poco se adecuó a tecnología LED. Antes no había luz desde el cielo raso, eran luz a través de unas lámparas que estaban abajo, y por la falta de luz en el 49, cuando se habilita el recinto para el tratamiento de la nueva Constitución, se readecúa, se colocan los escudos de las provincias que hoy están en Pasos Perdidos y se coloca el sistema de luz cenital. Estos son, por ejemplo, todas las investigaciones que fuimos haciendo en cuanto a la adecuación tecnológica. Fíjense que la adecuación no es de los últimos años, ha surgido ya desde principios del 20, cuando empiezan a aparecer todas estas tecnologías rápidamente. Bueno, ¿sí? Y la transformación que tuvo durante la pandemia, sin ir más lejos, que nosotros fuimos testigos, con esas pantallas gigantísimas que se colgaron ahí para hacer las conexiones de las sesiones híbridas. Exacto. Sí, eso es parte de lo que ha trabajado la subdirección de mantenimiento con sus talleres y otras áreas de la dirección de obra que obviamente han tenido que resolver esto rápidamente, de cómo se podía, digamos, sesionar virtualmente en la cámara. Y bueno, se han colocado las cámaras, eso fue un trabajo, las pantallas, eso fue un trabajo temporal que se hizo. Luego, bueno, una vez que se podía sesionar presencialmente, nuevamente se retiraron, ¿no? Pero esto es trabajo que hay que a veces resolver inmediatamente. Pero eso imagínate en 1000 años, ¿no? En los archivos de un investigador del Congreso dentro de 1000 años va a decir, no, porque una vez hubo una pandemia que nos mandó a todos a casa y los diputados empezaron por primera vez a trabajar de manera telemática, que obviamente uno imagina que va a ser en un futuro la manera de trabajar. No, y por suerte quedan registros fílmicos, fotográficos, porque a veces nos pasa cuando investigamos o trabajamos que nos están faltando justamente. Nosotros trabajamos mucho con registro documental y fotográfico para entender cuáles fueron los cambios de los salones y de los espacios. Y a veces falta eso. Y esto, la verdad que, además de ser algo anecdótico, es algo, la verdad que sí, que hace mucho a la historia del edificio. Seguro. Y a las modificaciones que ha tenido la Cámara a lo largo del tiempo. Y son súper jóvenes los dos. ¿Hace cuánto que trabajan en estas áreas dentro del Congreso? Bueno, yo estoy hace 5 años dentro de lo que es la Cámara de Diputados, trabajando en el Departamento de Obras, también dentro de la Subdirección de Obras y Proyectos, y hace 2 años en el Departamento de Restauración. Bueno, yo trabajo hace unos 10 años más o menos en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como investigador histórico, incluso en la Comisión Nacional de Monumentos, por eso ahí se menciona la importancia del control de la comisión. Y bueno, la verdad que nos fascina trabajar acá, la verdad que es un privilegio y un orgullo, tengo que decir, trabajar como en el equipo de restauración, porque es un edificio que no mucha gente conoce por dentro, y justamente cuando hablamos de los pisos y la calidad material, no solamente las fachadas que están recubiertas en piedra, sino también los interiores tienen un gran lujo e importancia arquitectónica, además de todo el valor histórico del palacio, ¿no? ¿Dónde lo ubicás en un ranking nacional al Congreso Nacional? No sé si bueno te incómodo con esta pregunta, pero un ranking bueno, pero esa es una nacional. opinión, yo lo ubico en el top 3. En cuanto a arquitectura pública, para mí viene primero el Palacio del Congreso y después vendrá la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia, porque como les decía al principio, ustedes piensen que este palacio se piensa desde el origen. El Palacio de Justicia... No, lo sé que es muy, sé que es muy bonito,
Pero el Palacio del Congreso, por su ubicación, su arquitectura y su cúpula, para mí, y además tenemos toda la fachada recubierta en piedra, que eso es no algo menor. Acá la mayor parte de los edificios están trabajados en símil piedra, acá piedra real de Córdoba tenemos. De Córdoba. Y una cosa, perdón, me interesó especialmente este móvil. Le tiré un centro, entonces. ¿El anexo de qué año es este edificio donde estamos nosotros? El anexo A, eso se construye en la década del 70, 70-80, en el 80 se inaugura. Claro, claro. Que Exacto. se parece más a un aeropuerto. Tenemos, la verdad es que Se reforma en 2011, ¿no? 2010-2011 tiene una reforma fuerte. El anexo. sí, tuvo modificaciones posteriores, la adecuación y además la construcción de los otros anexos. El último es el anexo D, donde se encuentra justamente la dirección de obras. Sí. Bueno, les haría miles de preguntas más, pero como ustedes no me dijeron que vos también sos muy joven, entonces yo corto acá el móvil. Capaz no tienen monitor. Y claro, pero me tienen que conocer, mirá, porque pasan todos los días por los edificios. Podemos seguir hablando todo el tiempo que gusten. Pero... No, mentira, no los queremos retener más. Sí les queremos agradecer en nombre de ustedes el trabajo maravilloso que hacen. Ahí mencionaban que en esta área solamente trabajan 66 personas, pero nosotros venimos con Lu, con nuestra compañera, recorriendo cada una de las áreas y conociendo y nos estamos empapando de toda la historia. Así que gracias por el trabajo que hacen y qué orgullo que jóvenes argentinos sean tan conocedores de la historia de este edificio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, quiero destacar el trabajo de los compañeros, tanto de Mosaicos Históricos como del resto de los talleres, que ejecutan un trabajo impecable, con mucha precisión, con mucha dedicación. Además, tienen expertise en muchas áreas y la verdad que el trabajo que ejecutan no solo en la documentación, sino en la restauración de las distintas piezas y elementos del Palacio Legislativo, la verdad es que es algo muy destacable. En particular, bueno, quisiera mencionar al taller de mosaicos históricos con la coordinación de Carlos Vargas Marín, de Sofía Córdoba y de Viviana de la Corte, y 11 personas que ocupan este taller, uno de los 24 de la dirección, y que, bueno, iremos profundizando en el resto seguramente más adelante. Así que muchas gracias por el espacio. A ustedes, chicos, gracias. Gracias, Lu. Gracias a ustedes, por favor. Y bueno, es muy interesante, como siempre, como cada viernes, Meli, contarles, hacer una recorrida de lo que implica el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Muchas veces hablamos de la tarea parlamentaria, del trabajo legislativo, del trabajo en comisión, en las sesiones, en el recinto, de lo que es la creación de la ley, pero para que eso se pueda dar es necesario también ver el otro lado, ¿no? Lo que no sale por ahí en pantalla. Nosotros tratamos de darlo a conocer a través de estos talleres para que todas las personas puedan entender y conocer cómo es el trabajo dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, que no tiene que ver específicamente con el trabajo parlamentario y la creación de la ley, sino que hay muchos otros ámbitos más por conocer aquí dentro de la Cámara. Así que seguramente el viernes que viene nos vamos a estar encontrando nuevamente con otro taller para seguir conociendo estos pequeños rincones del Congreso de la Nación Argentina. Espero que no tengas taco aguja rayando los mosaicos, porque pobres muchachos con tanto trabajo de restauración. No, tengo borcegos. Muy bien, perfecto. Imposible. Perfecto. Imposible de arruinar. Dale. Lo que deben sufrir. Gracias, Lu. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Chao. A mí me apasiona porque la arquitectura, digamos, cuando te explican cuando toda la historia que hay detrás. La historia que hay detrás, ¿no? Y ser investigador, ir a los archivos, escuchar, bueno, las cosas que fueron pidiendo los legisladores para que entonces se hicieran algunas reformas y pensar que en el túnel del tiempo, cuando, no en mil, ¿qué dije? Mil años, en 500 años se revise los cambios que introdujo la pandemia Yo diría en el Congreso. en 30, 40 años. Me parece que hasta podemos llegar a ver nosotros ¿Sí? cuando digan cómo fue ese momento de la pandemia, cómo fue el Congreso, y recordemos, por ejemplo, el inicio de Diputados TV con vos. Exacto. Va a ir al archivo y vas a aparecer vos en el archivo. Porque realmente, a mí me pasa ahora que me acuerdo de esa época de la pandemia y veo como que no... cosas que ya me parecen irreales. Terrible. La que vivimos, de que no haya gente en las calles, de las sesiones no presenciales, de estas pantallas, de la tensión que había por los contagios. Sí, terrible. Eso fue tremendo. Bueno, vamos a repasar un tramo del programa Ecoagenda. Allí Lourdes entrevistó a